Bueno, pues vamos a comenzar con el webinar de seguridad informática. Es totalmente básico, sobre información que nos afecta a todos en el día a día, tanto en el entorno laboral como en el entorno personal. La presentación está diseñada para que dure algo menos de una hora, así que intentaré ser breve y concisa para ello. Antes de nada presentarme, mi nombre es Laura, soy experta en soluciones de imagen empresarial en la red y trabajo en ProSistemas Informáticos, que para quien no nos conozca, tenemos más de 28 años de experiencia en el sector y contamos con más de 600 clientes en el noroeste de la península. Por otra parte, también mencionar que somos en la misma zona partner de Copermática, que ya cuenta con más de 35 años de experiencia y bueno, tiene más de 6.000 clientes en toda España. Aquí en la primera diapositiva es simplemente mencionaros pues lo que ya es obvio para muchos, que lo principal en seguridad informática, lo más básico de todos, es que hay que mantener el equipo totalmente actualizado. Tanto todos los programas que tenemos instalados, como el sistema operativo de nuestro ordenador, como el antivirus y también los buscadores web. Sobre todo el que más utilicemos, pero siempre hay que tenerlo todo actualizado. ¿Por qué? Porque bueno, las actualizaciones de todos estos componentes influyen mucho dentro de ciertas capacidades que evitan que nuevas vulnerabilidades en nuestros equipos puedan afectarnos. Y por tanto es más difícil que entren nuevos virus que procedan o que puedan acceder a nuestra información sin nuestro consentimiento previo. A continuación voy a hablaros de casos de phishing, poniéndoos ejemplos de tres bastante llamativos y que seguramente habréis visto muchos de vosotros. Más adelante os explicaré detalladamente lo que es el phishing y el farming para que sepamos diferenciarlo. En este primer caso, bueno, como veis es publicado por la cadena SER en internet, en su página web, y habla de esto. El titular, como podéis ver, es que si tienes una cuenta en el Santander, ten cuidado, así es la última estafa relacionada con el banco. Aquí veis la noticia en particular que, bueno, os explica de qué va la estafa en concreto. Pero básicamente el timo es que en esta ocasión los cibercriminales te envían un SMS a tu teléfono móvil mediante el que te dicen que tu usuario ha sido deshabilitado por diversas razones de seguridad. Esto lo hacen con el objetivo de que puedas recuperar tu cuenta, supuestamente, y te dicen también que dispones de toda tu información, tanto personal como financiera, en el mensaje que te ofrecerá un link para poder restablecerla, tu información. Si pinchas en ese link, ese mismo te redirige a una página web. Al pulsar sobre ese link nos encontramos en una página web que parece ser la del Banco Santander. Es exactamente igual, no solo por el logotipo, sino por los colores corporativos, por la tipografía, que concuerda totalmente con la tipografía habitual de este banco, y te pone en esa página que para recuperar tu cuenta tan solo tendrás que compartir, o sea, insertar en la misma tu DNI y la clave de acceso habitual que utilizas para la plataforma. Pero claro, eso no te permitirá recuperar tus datos, sino se lo estás dando en bandeja a los cibercriminales. No tienes que proporcionar tus datos ni claves personales a través de ni un SMS ni una página web sin antes haberte fijado en el link de la misma, que siempre tiene que empezar por https://, siempre hay que fijarse. Normalmente aparece ya acortado con el candadito típico que vemos siempre en el buscador. Y tanto los bancos como Amazon o cualquier web donde tengas datos bancarios nunca te va a pedir información confidencial ni a través de SMS ni de email. Todo esto tendrás que hacerlo a través de las apps específicas de cada banco, de cada sucursal,
pues como lo haces habitualmente, las apps que están verificadas para ello, o si no, hacerlo directamente en el propio banco. La otra forma es hacerlo, obviamente, a través de tu buscador web, pero a través de tu buscador web siempre hay que fijarse que el link es el correcto. Aquí, en la siguiente diapositiva, como podéis ver, es otro tipo, también de phishing. El timo, como podéis ver, también lo he sacado la captura de la misma página web de la SER, que es, como veis en el titular, el timo sobre la DGT del que advierte la policía en plena crisis del coronavirus. La Policía Nacional advierte sobre una nueva campaña de phishing cuyo fin es robar los datos bancarios. Aquí, como podéis ver, os lo amplío un poquito más. Básicamente, os tenéis que fiar también mucho de lo que dice la Policía Nacional en su Twitter, que está verificado con el tic azul. ¿Por qué? Porque la policía suele avisar siempre que detecta nuevos casos de phishing, farming, hoax y demás. Sobre todo todos los bulos que hay en internet, avisa para que no piquéis, para que tengáis mucho cuidado en todas las webs en las que entréis, que no cedáis datos a quien no se los tengáis que ceder y es muy importante. Aquí lo que pasa en este caso en concreto es que, bueno, te llega un correo electrónico de la DGT. La DGT nunca te va a llegar una multa por correo electrónico, o sea, nunca. Y diciéndote que tienes pues un tiempo limitado para pagarla y que si no, pues procederá a llevar a cabo pues los métodos para que se procese por lo penal y no como una sanción económica. No hay que picar, hay que fijarse siempre en los links. Tú cuando recibes un correo electrónico, si pasas el cursor por encima del link, te aparece la URL. O sea, si empieza por https, es fiable. Y también hay que fijarse mucho, porque sobre todo en los casos de phishing, los correos electrónicos están mal redactados. ¿Qué pasa? Que como te impacta el título de la noticia, de lo que te están diciendo, que tienes que pagar inmediatamente una multa, que si no, pues tendrás que atenerte a las consecuencias de no hacerlo, tú ya te pones nervioso y entonces ya picas. Le das a la URL, transfieres los 200 euros que te tocan y te olvidas del tema. Pero no, eso lo que estás haciendo es lo mismo de antes, darle en bandeja a los cibercriminales tu dinero, básicamente, y que puedan acceder a tu cuenta bancaria y seguir robándote. El siguiente caso también proviene de phishing, es lo mismo. Es, como podéis ver, un viejo virus informático que se hacía pasar por el Ministerio de Interior para robar datos personales. Es un virus muy viejo, ya tiene su historia. Como podéis ver, la fecha de publicación en el diario 20 Minutos es del 14 de marzo de este mismo año. Y lo que dice la policía en su Twitter de nuevo es que si recibes este mensaje, recuerda, es un viejo virus, ignóralo, elimínalo y por supuesto no lo abras. Este tipo de avisos muchas veces circulan por WhatsApp, pero bueno, tampoco es recomendable fiarse de todo de lo que te dicen por WhatsApp porque también circulan muchísimos bulos. Entonces lo ideal es buscar en internet lo que te están diciendo y también entrar pues eso, en el Twitter de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de quien convenga para corroborar que esa información es veraz y no caer en engaños. A continuación vamos a hablar muy poquito de lo que es el farming y después os contaré la diferencia real entre phishing y farming. Simplemente son los nombres para diferenciarlos, pero básicamente lo que afecta al usuario final es en lo mismo. El farming se utiliza para realizar ataques de lo que hemos hablado anteriormente, de phishing, o sea, robarnos nuestra identidad, nuestros datos, nuestras contraseñas, usuario y demás, para poder, pues eso, ya sea robarnos datos confidenciales o directamente nuestro dinero o incluso suplantar nuestra identidad en cualquier tipo de plataforma.
El phishing, como podéis ver, lo que hace es redirigir el nombre del dominio de una entidad de confianza a otra página web. O sea, si por ejemplo tú quieres entrar en PayPal para pues revisar lo que sea, tú pones en el buscador PayPal y en vez de aparecerte la web real de PayPal, te aparece una que es falsa. Nos daremos cuenta, como vemos en la siguiente diapositiva, que es donde explico la diferencia entre phishing y farming. Si os fijáis en la imagen, justo lo que os decía de PayPal, abajo es la web real de PayPal, tiene el candadito y si os fijáis en el link pone https y todo lo normal de los links, www.paypal.com y luego las barras que ya os redirigen a diferentes apartados de la web. Pero si estamos cayendo en un caso de phishing, si os fijáis arriba aparece otra imagen, en este caso es la del mundo, pero no es el candadito que nos verifica que esa web es segura, y no tiene nada que ver el link, pone PayPal gilfeservice.com, nada que ver. La web de PayPal siempre es la misma, no cambia, aparte es la misma en todo el mundo, lo único que puede cambiar es el .com, .es o demás si estamos en el extranjero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia real para que la podáis ver fácil entre phishing y farming? El phishing es en sí el hecho de robaros los datos a través de un engaño. En resumidas cuentas, normalmente se suele hacer pues a través de correo electrónico, también muchas veces a través de SMS, incluso por cadenas de WhatsApp, cadenas de email y demás. El phishing en vez de actuar a través de que a ti te llega un correo y le pulsas en un link y ahí ya estás cayendo en el engaño, lo que pasa en el phishing es parecido, pero no lo mismo, que tú pinchas en un link y eso lo que hace es descargar un virus en vuestro ordenador. ¿Qué hace ese virus? Pues lo que hace es cambiar la URL de los sitios a los que os intentáis dirigir. Hace bastante tiempo esto lo había pasado a un banco, no me acuerdo si era el Santander, que bueno, le había pasado a mucha gente que tenía un virus informático que lo que hacía era, pues eso, a causa de casos de phishing, y lo que pasaba es que la gente introducía www.santander.com y lo que hacía era redirigirle a otra página que se ponía Banco Santander y unas palabras más a continuación que no tenía nada que ver y no aparecía el candadito y la interfaz, o sea, lo que tú ves en la página web es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tú crees que estás introduciendo pues tu PIN y tus datos en tu banco para consultar pues el movimiento que sea, hacer una transferencia, lo que sea, y lo que estás haciendo es dárselo directamente a los cibercriminales. También os quiero hablar, sin aturullaros mucho, de lo que es el hoax. El hoax en sí es un bulo informático. Hoax es el nombre en inglés y es lo que nosotros llamaríamos bulo informático. Esto tiene bastante controversia en el aspecto de que, bueno, en sí tiene, pues como veis, el objetivo de ser divulgado de manera masiva. Está muy presente en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Hay gente que lo comparte pues sin verificar realmente que la información que está compartiendo sea veraz. Y obviamente son noticias falsas de alto impacto. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que tú hagas clic, que tú entres en ese link. ¿Qué pasa? Mira, si os fijáis en estos dos ejemplos, está uno de la Policía Nacional y otro que nos avisa de un phishing en Netflix. Y bueno, lo que pasaba en este caso es que se supone que Netflix sorteaba un televisor. Y que bueno, si entrabas en el link que te detallaban a continuación, introducías tus datos, estabas dentro del sorteo y te podía tocar. Como veis aquí, la policía os avisa, como siempre, de que bueno, que tú eres más inteligente que esa televisión que dicen regalar, desconfía de las ofertas que parezcan cosas, vamos, paranormales totalmente, y que
seas un poco Sherlock, o sea, que investigues, que acudas a la página oficial, siempre que veas cualquier noticia que te impacte, en vez de entrar a través del link que te mandan por correo o que la gente comparte en Facebook o en WhatsApp, directamente busca esa información en internet. O sea, sorteo Netflix televisión, pones eso en el buscador de Google y si no aparece en la página de Netflix, ya empieza a desconfiar. Seguramente lo siguiente que aparezca sea pues noticias que te avisen de que es un bulo. Pero lo que no puedes hacer es fiarte solo del boca a boca, de lo que te dicen por redes sociales y demás. También aquí tenéis otro ejemplo de Zara, sí que son más típicas este tipo de imágenes, que es responde esta encuesta, que solo te llevará un minuto para tener la posibilidad de ganar un bono, un cupón de 500 euros en Zara. Vamos, tú ya le das a que si quieres un cliente habitual, ya entras en la web y estás dentro del juego. ¿Qué pasa? Que a diferencia de un fraude, el hoax, el bullying informático, normalmente tiene muchas víctimas específicas y los propósitos suelen ser para obtener dinero a cambio, o sea, robándoselo a la persona que entra en el link, y lo que intenta es ser divulgado de manera masiva. No siempre busca obtener dinero a cambio, no es como el phishing o el farming. Simplemente esto suele estar más relacionado con los propios ciberdelincuentes, que por así decirlo, para enriquecer un poco su ego, les gusta ver que son capaces de crear una noticia falsa donde entra un montón de gente y puede llegar a instalar algún tipo de virus y es más lo que se dice enriquecer su propio ego. Y lo que intentar con todo esto es recoger datos, información personal, recoger tu email, y a través de ese email sí que podrían intentar hacer ataques pues ya de phishing, lo que decíamos antes, para robaros el dinero, ya tanto seas una empresa como un particular. Los bulos informáticos suelen ir dirigidos más a particulares. En esta pantalla os pongo un montón de ejemplos, la mayoría pues incluso son de este mes, de hecho podéis ver la fecha, por el tema del coronavirus, pues intentan hacer mucho esto. Pues los más relevantes, como podéis ver, no, Iberdrola no hace el 25% de descuento a todos sus clientes, no es verdad, porque había un mensaje que se había viralizado por WhatsApp que avisaba de un descuento, de que la compañía eléctrica realizaba a sus clientes durante 60 días ese descuento por el tema del coronavirus. Después, pues como podéis ver, hay muchísimas de ellas. Había el bulo circulando también por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, de que el maquillaje aumentaba los riesgos del contagio del coronavirus. Este tipo de cosas, para no picar directamente, lo que tienes que hacer es buscarlo, lo que os decía, ponerlo en el buscador. Pones, pues eso, el maquillaje aumenta los riesgos de contagio, y ya te va a aparecer un montón de noticias desmintiéndote esa información, diciéndote que eso no es real y que tengas ojo a dónde haces clic, a qué páginas te diriges, y simplemente es eso, tener un poquito de picardía, intentar no caer en el engaño, que muchas veces parecen sacados de una película y otras pues simplemente parecen más realistas, pero lo que hay que hacer siempre es buscar en el buscador habitual, ya sea en Google o donde sea, para saber que esa información es veraz. Ahora os voy a poner una captura que está sacada directamente de la oficina de seguridad del internauta, que pertenece al Estado español. Que lo que hace esta captura, luego os la mando a quien esté interesado, que trata básicamente de utilizar pues contraseñas fuertes. La importancia de una buena contraseña es porque, como para ti es importante toda la información que esa contraseña protege, y con ella
es como la cuidamos el acceso a la misma, porque no quieres que tu información privada se haga de dominio público, pues tenemos que tener mucho cuidado con ellas. No podemos poner la misma contraseña en todos los sitios, no podemos poner contraseñas, vamos, el 1, 2, 3, 4, 5, ni se nos ocurra, pero poner tampoco contraseñas que sean fáciles de detectar para ciberdelincuentes. Más adelante hablamos del hacking social y, y esto tiene que ver con ello en el aspecto de si una persona conoce tu cumpleaños, el nombre de tu mascota, si tienes un hijo o no y su fecha de nacimiento. Y esos datos, los ciberdelincuentes son capaces de disminuir las probabilidades de que sea una contraseña la que tú utilices y en vez de, por así decirlo, meter un programita que pruebe con un montón de combinaciones de letras, números y símbolos para entrar en vuestra cuenta de lo que sea, lo que hará es meter los datos que sepa sobre ti personales para así acortar el tiempo en el que puede entrar bueno, a ver vuestra información. Con esa es la contraseña, es la forma de encontrarlo. Entonces así acorta mucho el tiempo y también acorta mucho las posibilidades. De ahí que todos estos consejos y recomendaciones que nos da la Oficina de Seguridad son muy importantes para llevar a cabo, ya que, bueno, lo importante sería tener contraseñas pues que no tengan mucho sentido, por así decirlo, entre comillas, ya que, bueno, utilizar, pues eso, diferentes letras y diferentes números con símbolos es la forma de crear una contraseña más segura para que sea más difícil de detectar y bueno, que si no tiene relación con, pues eso, nuestra fecha de cumpleaños, nuestro aniversario, lo que sea, mejor. Y bueno, hay páginas, gestores de contraseñas especializados que, bueno, que te crean contraseñas específicas para que sean más difíciles de detectar. Pero bueno, lo ideal es eso, tener contraseñas totalmente distintas para todo y tenerlas anotadas en un sitio donde que no sea el ordenador, básicamente, ni en internet, no lo tengáis en un blog de notas en Google Drive, por así decirlo. Y bueno, es muy importante también, que no se me pase, deciros que debéis de cambiar vuestras contraseñas periódicamente, porque bueno, puede ser que por distintos motivos se ponga en compromiso esa contraseña, se vea comprometida y lo ideal es poder cambiarlas para, bueno, pues para elevar la seguridad del sistema. A continuación os menciono el hecho de instalar siempre software legal, básicamente por lo que pone en pantalla, porque se obtiene garantía y soporte. ¿Qué pasa? Que en el caso de tener cualquier tipo de problema, el hecho de que el software, de que el programa que tengas instalado sea legal, tiene grandes ventajas. Ya sea por la garantía, que en caso de que pues perdiésemos el programa, nos entre un virus y bueno, no podamos acceder a él porque el ordenador está que no vale para nada, podemos volver a instalarlo. El acceso, pues eso, al mismo es mucho más sencillo. Por otra parte, el soporte, en caso de no saber cómo configurar cualquier ajuste del propio programa, nos pueden ayudar a hacerlo o lo harían incluso ellos por nosotros. No nos podemos olvidar también de que, bueno, las actualizaciones, como hemos mencionado anteriormente, son muy importantes, tanto para obtener nuevas prestaciones en el propio programa que nos faciliten el trabajo, como para, por así decirlo, tapar ciertas vulnerabilidades del mismo programa o de nuestro sistema. Esto, bueno, es básico. El hecho de no descargar o ejecutar ficheros desde sitios sospechosos. Ahora entenderéis la captura que os he puesto en pantalla. Con un simple ejemplo, si leemos en una red social o en cualquier página web que X normativa que va a afectarnos pues a nosotros mismos o a nuestra empresa o a la empresa de un amigo y queremos ayudarle con dicha información. Y bueno, pone eso, que X normativa va a cambiar
y que para más información entremos en el enlace, hagamos clic aquí, pinche aquí, lo típico. O que, bueno, pulsemos directamente para descargarnos el fichero que habla de cómo cambia esa normativa y de cómo nos afecta. Pues eso no debemos de hacerlo nunca, bajo ninguna circunstancia. Si lo que queremos hacer es cerciorarnos de que dicha información es cierta y veraz, pues a ver, tampoco os voy a decir, aunque prácticamente sería lo ideal, que busquéis el BOE correspondiente y demás. Pero bueno, lo realmente recomendable y fácil para todos sería entrar, pues eso, en el buscador, ya sea de Google, el que más utilicéis, y buscar, pues eso, el nombre de esa información que nos han dicho. La normativa en este caso, pues Silicie, va a cambiar en tal. Pues en vez de pinchar en el link que han compartido en Facebook, lo que tenemos que hacer es buscar Silicie, normativa, cambios. Y ya nos va a aparecer un montón de páginas, un montón de entradas en páginas que están verificadas como seguras. Por ejemplo, en este caso, pues eso, Silicie afecta a la agencia tributaria y ya tenemos directamente el link donde informarnos adecuadamente sobre dicha normativa. Y bueno, lo fácil es eso, buscar en el sector y listo. También nos descarguemos de donde nos descarguemos, lo que sea, un fichero, aunque simplemente sea un Word, un PDF, aunque sea una imagen súper chorra en el ordenador. Siempre tenemos que analizar con el antivirus todo, absolutamente todo lo que nos descarguemos. ¿Por qué? Porque puede detectar y por lo tanto prevenir y bueno, detener el funcionamiento de esos programas en el momento y eliminarlos. El programa entero, si nos lo hemos descargado, si es un fichero, pues igual eliminarlo entero o simplemente eliminar el contenido que tiene ese fichero que es malicioso, o sea, que contiene un antivirus, un virus o cualquier archivo malicioso que pueda hacer daño a nuestro sistema. Y bueno, aunque ciertamente no son la solución perfecta contra los virus, los antivirus sí que actúan eficientemente como una primera capa de protección. Es primordial tenerlo siempre instalado en nuestro sistema y actualizarlo a menudo. Porque bueno, de esta forma conseguirás luchar contra los virus y proteger tu información personal contra cualquier tipo de ataque malicioso. También he de mencionar que en los últimos meses y demás, el gran foco de los hackers ha sido conseguir que el ordenador del usuario simplemente funcione mal. Porque es eso, lo que persiguen en muchas ocasiones es simplemente alimentar su propio ego, sentirse realizados y bueno, es lo que buscan, sin más. Son, por así decirlo, como que están aprendiendo muchos de ellos incluso a crear virus, malware, y lo que hacen pues es probar cosas que nos puedan fastidiar, por así decirlo, al usuario final. Y bueno, es más simple que eso incluso. Hay, a día de hoy, para ser un cibercriminal necesariamente no tienes que saber mucho sobre el tema. Simplemente lo único que necesitas es pues comprar un programa que necesites y tener muchísimas direcciones de correo electrónico a las que pues enviar determinada información, o puedes crear un bulo informático para que se vaya expandiendo por las redes sociales y demás. Entonces, bueno, la función de los antivirus está ahí por algo, y es que como su propio nombre indica, su función es esa, detectar y eliminar los virus informáticos, para que, bueno, no puedan afectarnos, ya que lo que suelen hacer la mayoría de los virus es que perdamos información y, bueno, se tarda mucho tiempo, si ya están afectando nuestro sistema, se tarda mucho tiempo en frenarlos, por así decirlo, y en caso de que afecten realmente a toda la empresa, por así decirlo, se pierde muchísima imagen empresarial. O sea, es brutal el daño que puede hacer a nuestra imagen
este tema. Se ha visto en muchas ocasiones en diferentes empresas y bueno, es brutal. No facilitar la cuenta de correo electrónico a desconocidos o publicarla pues en sitios que no conocemos. Vamos a ver, esto es tan simple como vosotros le daríais vuestro número de teléfono a alguien que pasa por la calle y os lo pide sin daros siquiera una excusa. O si estáis mal aparcados mientras, no sé, compráis el pan y os dice la persona que está detrás vuestra que le dejes las llaves, que ya lo mueve él. Y así no te tienes que molestar. ¿Se las dejarías las llaves de tu coche? No, ¿verdad? Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Parece una auténtica tontería, de verdad, pero tiene su importancia. Ya que, bueno, publicar nuestro correo en alguna web desconocida o no verificarla, como ya hemos dicho que no está verificada, como hemos dicho anteriormente, con el protocolo de seguridad HTTPS, es muy fácil que nos comience a llegar correo basura. Y no solo eso, sino que es mucho más fácil que nos manden correos con archivos maliciosos, o sea, que infecten nuestro sistema con virus, o directamente que nos manden muchísimos correos con phishing, hoax, farming y demás. Entonces hay que tener muchísima precaución con esto. No responder a mensajes de correo electrónico falso. Bueno, cuando digo que siempre, es siempre sin excepción alguna, que recibamos un correo electrónico, tenemos que fijarnos en el remitente antes de abrirlo. Siempre. Si contiene archivos adjuntos que no hemos solicitado y conocemos al remitente, aunque lo conozcamos, deberemos asegurarnos de que lo que nos ha mandado en dicho archivo esa persona es pues lo que nos tenía que mandar. Tenemos que asegurarnos de que nos quería mandar esa información, ya sea preguntándolo a través de un simple WhatsApp, haciendo una pequeña llamada de 2 minutos en la que verifiquemos que esa persona nos quería mandar ese correo con esos archivos que nosotros no esperábamos, siempre. Porque no es la primera vez que y por desgracia tampoco será la última, que infectan el correo pues eso, del proveedor de alguna empresa y bueno, ese mismo, como está infectado el correo del proveedor, ese mismo le manda un email a sus clientes y proveedores diciendo que, por ejemplo, revisen tal factura o albarán, y se infectan también esos correos. Y siguiendo con el mismo proceso, se infectan también los correos de ese, ya que los correos no se envían porque tú los quieras enviar, sino que se envían automáticamente. De hecho, bueno, os podría contar más de un caso, aún no hace mucho, llegó al correo de alguien, de un conocido, le llegó, pues eso, el correo de un proveedor informando de que los ingresos, ahora en vez de hacerse en la cuenta bancaria de siempre, que lo hiciesen otra. Y dicha cuenta bancaria se especificaba en el correo. Y entonces cogieron y bueno, como es un proveedor de confianza y demás, le mandó ese correo como le suele mandar cualquier factura o albarán y demás, y le hicieron la transferencia, 20.000 euros. Bueno, a su vez, al abrir el fichero, se infectó su propio correo y le enviaron correos también a clientes suyos. Y también pasó lo mismo, le hicieron transferencias también de varios miles de euros y, por así decirlo, en un día perdió mucho dinero. Que eso le pasa a cualquier pequeño empresario, a muchas pymes en nuestro territorio, y lo que tienen que hacer al día siguiente es cerrar. Por eso digo que siempre hay que verificar la información, sea cual sea, siempre. O sea, una cosa es que te manden, pues, reenvíame tal cosa y se la reenvías, otra cosa es que te manden, pues eso, que cambia una cuenta bancaria. Esto también está relacionado con todo lo que os mencionaba antes. El banco, Amazon, eBay, Hacienda u organismos públicos nunca os van a pedir información confidencial y privada, ni por correo electrónico ni por teléfono, nunca. O sea, si tenéis que hacer algo, lo tendréis que hacer a través de la web oficial, a través de la app oficial o en persona en la oficina del banco. Comentar, pues como veis en la imagen,
que si tenéis accedido en alguna que otra vez a, pues eso, a la banca electrónica, aquí puse la banca, pero cualquiera de ellos, a través de un buscador web, si os fijáis, nos piden que tecleéis vuestro PIN a través de los números del teclado del ordenador, sino que aparecen en pantalla totalmente desordenados y lo que tenéis que hacer es clic con el ratón sobre ellos. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Por los key catchers y aparte también, bueno, porque hay programitas que son capaces de detectar lo que vosotros tecleáis en el ordenador. Los key catchers pueden tener esa forma, que son los físicos, son pues los que simplemente os ha enchufado alguien, por así decirlo, en el ordenador y detecta todas las pulsaciones que vosotros ponéis en el teclado. Todo lo que pongáis lo va a detectar y lo va a almacenar. ¿Qué pasa? Que esto también lo hay en forma de software, o sea, en forma de programa informático, que se puede instalar en vuestro ordenador y lo que hace es almacenar, guardar, enviar la información que vosotros introducís en el teclado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. También lo que os decía anteriormente, si entráis en la página web del banco y de repente os manda a teclear en el ordenador el PIN, en vez de hacer clic en los números estando desordenados, eso es un caso clarísimo de farming. Y bueno, ahora cambiando un poquito no de tema, pero sí de caso, por así decirlo, vamos a hablar de lo que es la seguridad básica en la empresa. Bueno, hay que tener, por así decirlo, una estrategia en la empresa. Es decir, que todos los archivos de la empresa deben de estar ordenados, no esparcidos por el escritorio o en diferentes carpetas y mezclados, repetidos y demás. Ha de estar dividido y ordenado por departamentos, funciones, tipos de archivos y demás. Por ejemplo, tener en el departamento de ventas pues una carpeta para las presentaciones, otra para las tarifas, otra para los presupuestos entregados y demás. Y así con cada uno de los departamentos de la empresa. ¿Por qué? Porque después, para acceder a través de la red de empresa, dar acceso a cada persona a las carpetas que necesiten para desarrollar su función laboral específica. Y teniendo acceso a esto, se le puede dar diferentes permisos, como por ejemplo que solo puedan ver el archivo, o sea, leerlo para sacar información y demás, o que puedan editarlo y modificarlo porque entra dentro de su cometido. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, así nos evitamos que yo, siendo del departamento de marketing, entre dentro de administración y cambie algún dato, porque lo quería ver el archivo, pero sin querer pues he cambiado cualquier cosa y eso lleva a una serie de desajustes en la empresa, una serie de errores que se van haciendo bola y la bola va creciendo y al final es un auténtico desastre. Esto a su vez tiene que ver con el firewall, ¿vale? Que es una parte importante de la seguridad de la empresa. ¿Por qué? Porque es un cortafuegos. Y es la parte de un sistema informático que está diseñado para bloquear el acceso que no está autorizado a estos archivos y que estábamos mencionando antes. Entonces, esto lo que hace es bloquear por un lado el acceso que no está autorizado y permite, por otra parte, las comunicaciones autorizadas, pues que yo pueda leer determinados archivos, que otros los pueda editar y otros directamente que no los pueda ver. Esto también lo que hace es proteger los equipos individuales y los servidores o equipos conectados en red contra accesos no deseados de intrusos que nos puedan robar datos confidenciales, hacer perder información valiosa o incluso que nos bloqueen el acceso a diversos servicios de nuestra red.
todo esto es importante en el firewall que, bueno, que proteja de intrusiones, que proteja la información privada y la optimización de acceso, por resumir lo anterior. Esto todo es lo que pasa en la mayoría de empresas si tienes los servidores en, pues eso, en local, por así decirlo, en la propia empresa. Si en cambio los servidores donde tienes toda la información de tu empresa son cloud, en la nube, te ahorras toda esta problemática, tanto de infraestructura como de hacer copias de seguridad, de estar preocupándote de pues, la copia de seguridad semanal, la mensual, la de los miércoles y la de los viernes y demás. Además que toda esta información tiene que estar encriptada y bueno, también tiene que haber una copia de seguridad actualizada fuera de la empresa. ¿Qué pasa? Que todo esto pues lleva mucho trabajo y a veces nos hace perder tiempo, no nos damos cuenta de ciertas cositas, como por ejemplo hay empresas que tienen conectada continuamente una copia de seguridad y si entra un virus y encripta todos los datos de la empresa, también se va a encriptar esa copia de seguridad, aunque sea la más actualizada, si está encriptada no nos va a valer de nada. Entonces, yo lo que suelo recomendar a todo el mundo a día de hoy es que, bueno, si te lo puedes permitir, que prácticamente puede todo el mundo, que siempre utilices servidores cloud, porque se encargan ellos de hacer las copias de seguridad prácticamente a diario, encriptan información, le dices tú qué permisos quieres darle para que acceda esta persona solo a esta información y a esta, y los permisos de lectura y demás. Ahora os voy a hablar un poquito de lo que son pues los navegadores web, las extensiones de los mismos y demás. Bueno, los navegadores web, lo habitual y lo normal es usar pues estos 5 que aparecen aquí, que son los más típicos. También es lo más recomendable porque son los que más se utilizan y por tanto los que más se actualizan. Bueno, tener en cuenta siempre que intentar tenerlo actualizado porque bueno, proporciona un poquito más de seguridad y bueno, facilita el trabajo a otros programas como son los antivirus, los cortafuegos y eso. Las extensiones en los navegadores web hay que tener un pelín de cuidado con este tema. ¿Por qué? Porque bueno, son pequeños programas como aplicaciones que se instalan dentro del navegador y lo que hacen es complementar ciertas actividades que solemos llevar a cabo. ¿Qué pasa? Uno de los peligros más clásicos, por así decirlo, a los que te puedes exponer cuando instalas una extensión para el navegador es que acabe recopilando y vendiendo tus datos de navegación. También hay pues algunas extensiones que pueden incluir una especie, bueno, adware, por así decirlo fácil, que bueno, son programas que automáticamente muestran y ofrecen publicidad no deseada y normalmente engañosa, ya que se incrusta en la página web, aparece muchas veces en ventanas flotantes o durante la instalación de algún programa en el ordenador, bueno, pues con el fin de hacer ganar dinero a quienes lo hayan creado. Por ejemplo, a principios de 2018 fue muy sonado, bueno, que se descubrió que varias extensiones de Google Chrome añadían virus al ordenador. Y bueno, fue un problema en el que hubo más de medio millón de usuarios involucrados. Y ha habido estudios que, bueno, que revelaron que en el pasado el 10% de las más de 40.000 extensiones que se analizaron después de descubrir el problema anterior hacían mucho más de lo que decían. ¿Qué pasa? A día de hoy los propietarios de navegadores como Google, Mozilla, ya están luchando en contra de las extensiones fraudulentas, borrándolas, analizándolas y en muchos casos limitando la instalación desde fuentes externas, que si no están verificadas por ellos mismos no permiten instalarlo. Pero bueno, a día de hoy todavía hay peligro de que aparezcan otras
que hacen mucho más de lo que deben. Entonces, consejos para evitar extensiones fraudulentas. Veamos. En esencia podríamos resumirlas en tomar prácticamente las mismas precauciones que debes tomar al instalar pues, aplicaciones en el móvil y de estar siempre atento a los contenidos que otra gente publica, pues los comentarios. Me pasa esto raro con esta extensión, se me estropeó el ordenador, me va muy bien, lo que sea. Y bueno, también hay que estar atentos al rendimiento de tu ordenador. Si tú instalas una extensión web y ves que tu ordenador va más lento, desconfía. Entonces, las recomendaciones y los consejos básicos serían descargar las extensiones siempre desde la tienda oficial que tiene el navegador donde lo vais a instalar. Siempre. No utilizar, obviamente, enlaces externos para su descarga. Esto me aburro de decirlo, pero es así. Revisar siempre, pues eso, las descripciones de los permisos que te pide cada extensión. Porque muchas veces, tanto en el móvil como en la tablet o incluso eso, en estas extensiones, lo que hacemos es instalarnos apps, instalarnos las extensiones estas y no fijarnos en los permisos que nos dan, que nos piden para poder utilizarlas adecuadamente. Hay, por ejemplo, ahora está muy de moda los emojis estos en WhatsApp y demás. Hay algunas apps que están en la tienda de Android, de Google, en el App Store, y te la descargas, haces tu emoji, hasta ahí todo bien, no te pide ningún permiso, pero en el momento que quieres usar ese emoji, claro, necesitas que se instale, por así decirlo, el teclado en tu móvil. Tú cuando aceptas el permiso directamente, si te fijas los permisos que pide, uno de ellos es que va a recopilar toda la información que tú introduzcas por ese teclado. Entre ellos, las contraseñas, incluso las bancarias. O sea, ya te lo está diciendo la propia app. Entonces siempre hay que tener mucho ojo. Y sobre todo también desconfiar de aquellas, pues eso, apps, como decía anteriormente, que tengan comentarios negativos, muy pocas descargas o que acaben de ser lanzadas. Lo de que acaben de ser lanzadas no porque al ser nuevas vayan a ser malas o a tener efectos maliciosos, sino porque todavía no han sido probadas las suficientes veces por otros usuarios como para haber detectado posibles comportamientos extraños. Y bueno, si tienen pocas instalaciones y todos los comentarios son malos, ya mejor pues simplemente mirar para otro lado. Bueno, las ventanas emergentes siempre lo que pone aquí en pantalla, activar siempre en el buscador web el bloqueo de ventanas emergentes, porque bueno, muchas veces se utilizan con el objetivo de mostrar avisos publicitarios de manera muy intrusiva y es mejor olvidarnos de ellas porque lo único que hacen es incordiarnos. Lo único que puede pasar es que entréis en alguna formación online, en un aula virtual, y que para ver el contenido necesitéis, pues eso, desactivar el bloqueo de ventanas emergentes. Pero eso se hace puntualmente para acceder a esa clase y ver la información, y una vez termines la clase o de ver el temario, vuelves a activar el bloqueo de ventanas emergentes y listo. Hablando del correo electrónico, bueno, tener mucho cuidado con los reenvíos. Los correos que son de temática desconocida, aunque sepamos bien quién nos lo ha enviado, debemos de consultar su veracidad. Si realmente estamos seguros de lo que dice el correo es cierto e importante de ser conocido por más gente, lo que haremos será borrar el destinatario anterior, porque siempre que le damos a reenviar sale pues mensaje original de este correo enviado el día tal para este y el asunto. Pues lo que hacemos será borrar esto, escribir lo que nosotros creamos conveniente, y bueno, lo podemos reenviar si es solo a un correo utilizando pues la casilla para, y si es para varios destinatarios pues intentando utilizar siempre la casilla de CCO.
Bueno, y esto es bastante obvio, pero hay que mencionarlo. Si tenemos sospecha de que un mensaje pues tiene contenido malicioso porque tiene datos adjuntos que no se lo hemos pedido a nadie, no conocemos quién nos envía el correo y creemos que tiene un peligro, ya sea de phishing, de contener virus o lo que sea, no responderemos el mensaje ni escribiremos a ninguna dirección supuestamente creada para, para darnos de baja en dicho boletín o lo que sea, porque muchas veces aparece pues un enlace para date de baja si no quieres recibir más información. No conoces quién te ha enviado el correo, tiene archivos adjuntos. Desconfía. O sea, no pinchamos en ningún enlace y lo que hacemos es meterlo en spam y bloquear al remitente. Y así pues nos curamos en desgracias. Bueno, aquí simplemente mencionar que software malicioso es todo aquello que se suele referir comúnmente a los virus. Hay muchísimos tipos: virus, gusanos, troyanos, software espía y bueno, incluso algunos bots son maliciosos. Pero bueno, los más comunes son los virus y los gusanos que lo que hacen es replicarse por sí solos. Y mencionar que la diferencia principal es que un gusano opera a través de una red de ordenadores, mientras que un virus lo que hace es infectar ficheros del propio ordenador a los que se va añadiendo. Infecta un fichero, luego otro, luego otro, luego otro. Pero bueno, si seguís todos los consejos que he mencionado anteriormente, no deberíais de tener ningún tipo de problema para que se os instale un virus o un gusano y demás. Bueno, mencionar que el software espía sí que es algo que está muy al día, porque son aplicaciones que lo que hacen es recopilar información sobre una persona o una empresa sin su consentimiento. Lo que suele hacer es que tiene acceso, pues eso, a nuestro correo electrónico y contraseña, a nuestra dirección IP, nuestro teléfono, país, las páginas todas que visitamos, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia se visita cada página web, qué programas tenemos instalados en nuestro ordenador, cuáles descargamos, qué compras solemos hacer por internet y bueno, incluso tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Los síntomas de infección más típicos, bueno, pues que la página de inicio del buscador da error, que aparecen un montón de ventanas pop-up, o sea, ventanas emergentes, incluso sin estar conectados a internet o sin tener el navegador abierto, que aparecen barras de búsqueda incrustadas en el buscador, nuestro buscador habitual, que no las podemos eliminar, creación de carpetas en nuestro ordenador sin que las hayamos hecho nosotros, y bueno, que cada día la navegación por internet va mucho más lenta y es mucho más problemática. Con esto también debería hacer mención a que en los dispositivos de mano, ya sean los personales o los de empresa, pero bueno, más dirigidos a la empresa, no deberíamos tener nunca datos importantes, pues en el móvil datos importantes de la empresa, o el ordenador portátil con el que andas yendo y viniendo a todos lados, tampoco deberías tener información muy relevante. Porque, bueno, sobre todo, pues refiriéndome a contraseñas de acceso, y bueno, más que nada porque si estos dispositivos te lo roban en cualquier sitio, lo primero que se debería hacer es un informe sobre qué datos estaban dentro de estos dispositivos, para saber cuáles son de estos mismos datos susceptibles de usar para hacking social o simplemente para que el informático de nuestra empresa, nuestros técnicos y demás sepan qué información teníamos ahí guardada, qué contraseñas estaban guardadas, a qué páginas nos daban acceso, a qué plataformas y demás, para cambiarlas inmediatamente por una parte y por otra parte pues tomar las decisiones necesarias
para que esto perjudique lo mínimo a nuestra empresa. Ahora os voy a hablar de lo que mencioné antes, que es el hacking social. Se llama así en inglés, o si no, ingeniería social. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Bueno, la ingeniería social consiste principalmente en manipular a las personas a nivel interpersonal. O sea, esto implica que el ciberdelincuente intente ganarse la confianza de la víctima y persuadirla para que le revele información confidencial sin darse cuenta. Que comparta los datos de la tarjeta de crédito, las contraseñas o lo que sea. No es algo que ocurra simplemente en internet, sino que se trata de una táctica de estafa muy antigua. Por ejemplo, hace ya años, que es conocido por todos, una de ellas, que es la de la estafa de los abuelos, que simplemente un estafador llama a un anciano por teléfono, se hace pasar por personal de un banco y le dice que necesita pues, un número de tarjeta para resolver un problema informático interno. Pero claro, le pide el número de tarjeta y también le pide el código de seguridad. Y el abuelo, pues pobriño, no se da cuenta y le da todos sus datos. Y ahí pues le roban el dinero y demás. ¿Qué pasa? Que estos delincuentes también, pues eso, utilizan la ingeniería social para obtener beneficios económicos a través de, pues muchas veces a través de citas online, donde un hombre se hace pasar por una mujer y bueno, cuando ya están ahí súper enamorados, pues le pide dinero para visitarle y luego, una vez se lo ingresa, se olvida, o sea, rompe el contacto para siempre. Ataques de ingeniería social a empresas, también ha habido muchos. El pirateo social, bueno, funciona tanto en la vida personal, por así decirlo, en nuestra área más privada y también en las empresas. ¿Por qué? Porque bueno, es un objetivo que tiene bastante más dinero y que bueno, les interesa más atacarlos para conseguir una suma mayor cuanto antes. Entonces, lo que hacen es seguir el mismo enfoque que con los particulares. Y aunque la obtención de información necesaria para un ataque profesional lleva mucho más tiempo, también lo terminan haciendo. Lo que suelen hacer es, bueno, intentar obtener la siguiente información que es relevante para ellos, como quién es el jefe de la empresa, el CEO, qué personas ocupan puestos de liderazgo, quién está autorizado para hacer transferencias bancarias, cuando está el CEO de vacaciones o fuera de la ciudad en un viaje de trabajo, qué actividades comerciales se estén realizando en ese momento. Y bueno, por lo general lo que hacen los hackers se dirigen a un empleado que tiene autorización para realizar transacciones financieras, le envían un mensaje, pues eso, un correo electrónico urgente desde una dirección de correo que parece venir del jefe y bueno, debido a la apariencia de urgencia de dicha solicitud, el destinatario del correo electrónico se ve obligado a seguir las instrucciones de su superior sin hacer muchas preguntas. Una vez que los datos han sido enviados, el cibercriminal se pone manos a la obra y recibe muchas veces también el dinero directamente en su cuenta mediante una transferencia. En 2016, para que os hagáis una idea, empresas como la aeronáutica austríaca FACC y el fabricante de cables Leoni aprendieron pues eso, unas duras lecciones financieras sobre este modus operandi cuando sufrieron pérdidas de varios millones de euros, precisamente con ejemplos tan simples como el que veis ahora mismo en pantalla. Le manda un correo, pues hola, soy Félix del servicio técnico, he notado algunas irregularidades en tu cuenta en nuestro sistema. ¿Puedes darme un momento tus datos de acceso para revisarlo? Saludos, Félix. Tú muchas veces no conoces pues eso, cualquier empleado no tiene por qué conocer al personal de servicio técnico, no a todo, o incluso el servicio técnico es externo, tú ves ese correo, se lo mandas y le estás dando, resulta que esa contraseña incluso puede ser la misma que la de la banca electrónica y ya está, no hay nada más que hacer. Listo, en bandeja para el cibercriminal. Y esto, bueno, también deciros que el phishing,
que explicamos antes, también es la forma más impersonal de realizar, pues eso, ingeniería social, hacking social. Porque bueno, da un poco menos de trabajo, pero bueno, lo más habitual son eso, correos, por ejemplo, de PayPal diciendo que, bueno, te pide que a través del enlace que te mandan, que cambies tus datos porque necesitan que los verifiques y los actualices, los datos de acceso. Y al hacerlo, los datos en vez de llegar a PayPal, llegan directamente a las manos de los estafadores. También quiero mencionaros, ya estamos acabando, que me estoy pasando un poco de la hora, perdonad. Quiero mencionaros que tengáis mucho cuidado con la descarga de apps chorra en el móvil. Antes os mencionaba lo de los emojis, pero ahora os quiero mencionar también esto porque hay muchísimas más. Hay apps que lo que hacen es eso, os piden permisos y los aceptáis sin daros cuenta muy bien de lo que estáis aceptando o no. Hay otras que lo que hacen es que por detrás de la instalación de la app que estás descargando, que es la que tú quieres, te instala otra que lo que hace es grabar absolutamente todo lo que haces con el móvil. Llamadas, lo que cuelgas en redes sociales, las fotos que haces, la cámara del móvil la pueden activar y desactivar cuando quieran. O sea, pueden hacer absolutamente de todo. Hay que ser muy conscientes de, pues eso, de lo que tenemos como nuestra privacidad y de los límites que tenemos que establecer. Todo esto, estas apps, obviamente, si pueden acceder a todo vuestro sistema del ordenador, aparte de tener vuestra ubicación y demás, tienen acceso a todos vuestros contactos. También el acceso al correo electrónico, acceso a vuestra app bancaria, acceso a todo lo que escribís. O sea, da igual que sea, pues eso, la contraseña en Netflix, que bueno, la puedes cambiar y te da un poquito más igual, pero si os cogen pues la app del banco, no os haría tanta gracia. Y bueno, ahora ya para terminar, prácticamente, hacer mención a, bueno, las comunicaciones y suministros de energía en la empresa, que bueno, es importante instalar un sistema SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, porque en caso de que pues haya una tormenta tremenda, no se nos apaguen los ordenadores, no perdamos la información con la que estamos trabajando y demás. Eso es lo más relevante de esto. Simplemente quería hacer mención a ello porque bueno, tiene su importancia. Y casi ya acabando, para mí esto es lo más importante a día de hoy en la empresa, las copias de seguridad y los backups. Porque a día de hoy son una necesidad totalmente inexcusable. O sea, toda empresa necesita copias de datos de la información importante que maneja. Suponiendo que tenemos un sistema de copias de seguridad fiable, debemos de tener otra serie de consideraciones, como la seguridad física de los mismos. La mejor solución es mantenerlos lejos de la empresa, pues por lo que os decía antes. Si tenemos la copia de seguridad conectada al ordenador y me entra un virus que me encripta todo, pues me va a estar encriptada también la copia de seguridad y he perdido todos los datos. Y lo que pasa es que normalmente cuando te encriptan los datos, luego te van a pedir un rescate bancario para devolvértelos. Y entonces estás pues perdiendo dinero a lo tonto, por así decirlo. Bueno, mencionar a lo que obliga la RGPD, como os dije antes, es tener una copia encriptada fuera del lugar de trabajo. Por ello es mucho más fácil tener una copia de seguridad en la nube que andar para adentro y para afuera con los discos duros. Y bueno, que también te ahorras toda la problemática de infraestructura que se encarga el propio proveedor, lo mencionado antes. Los servidores, el firewall, encriptar la información, hacer las copias de seguridad periódicamente y bueno, como en todo, también hay que excepcionarse de donde se hacen las copias de seguridad. Son servidores cloud totalmente fiables, como por ejemplo pues
Google tiene una plataforma cloud específica para empresas, no es Google Drive, es otra plataforma, obviamente. Luego Amazon también tiene el AWS, Amazon Web Service, y también Microsoft Azure, que por ejemplo nosotros es donde tenemos todos nuestros programas que están en Nubis, que es la solución cloud, están todos en la nube de Microsoft. Al igual que están en la de Microsoft, al igual que están los datos de Mercedes-Benz, la Liga, Goodyear, así como muchísimas universidades prestigiosas a nivel mundial y muchísimos más. Y bueno, también cabe mencionar que esto, no sé si lo sabe o no mucha gente, pero obviamente no lo hace casi nadie. En caso de transportar documentos fuera del lugar de trabajo, pues porque te los llevas a la gestoría o por cualquier otro motivo, la RGPD indica que se debe hacer en un maletín cerrado bajo pues, un código, una llave, y que la persona que lo transporte de un lugar a otro lo que debe hacer es firmar un documento que informe quién es y a dónde lo lleva. Por eso digo, tener las cosas en la nube a veces nos facilita mucho el trabajo. Y bueno, mencionar que el acceso físico, ya sea pues eso, a discos duros, a través de pendrives, a determinados ordenadores, determinadas zonas, tiene que estar protegido siempre, ya sea por medio de claves y por medio de cortafuegos para limitar el acceso. Y bueno, es esencial el control físico de estos dispositivos, porque algunos de ellos permiten modificar la configuración cuando se tiene acceso. Y tienes que saber en tu empresa quién tiene acceso a unas cosas y quién a otras. No todo el mundo puede acceder a donde quiera, cuando quiera, que no es una fiesta. Y bueno, aquí nada, mencionar lo básico, que es tener unos criterios mínimos de confidencialidad para todos nuestros empleados o trabajadores, que bueno, que deben ser conscientes de que cada uno de ellos, el uso que es adecuado y cuál es inadecuado en la empresa, como la copia o la difusión de información no autorizada o confidencial, y que todo esto puede conducir a la empresa a una situación de riesgo real. Y que bueno, que lo obvio, como podéis ver, que toda la información que está en la red corporativa es totalmente confidencial. Y bueno, por último, ahora ya sí, que medidas y buenas prácticas para evitar infecciones de virus, que es eso, disponer de un software siempre actualizado, verificar los documentos recibidos del exterior, ya sea vía correo electrónico, pendrive, descargas, siempre analizarlos con el antivirus, siempre verificar que esa información es la correcta y que nos la han enviado queriéndonosla enviar. Y bueno, ejecutar también solo aquellos programas en los que conozcamos su origen, que tengan su garantía y que obviamente que no vulneren la propiedad intelectual. Y con esto prácticamente ya hemos terminado. Os dejo, bueno, aquí paso la biografía un poquito por alto, pero os dejo aquí la última diapositiva, donde bueno, se ve que soy yo, os aparece mi correo a la derecha, por si pues queréis contactar por cualquier cosita, también mi número de teléfono, y bueno, eso, que nosotros donde estamos, y listo, ya estaría.